Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. Iniciando el año es propicio conversar con una persona que tiene la capacidad y autoridad de decirnos cómo el país se manejará previsiblemente en el área económica. La parte económica es la que normalmente uno le presta más atención porque hacemos planes, tenemos compromisos y dependiendo de cómo personalmente nos vaya o de cómo esté caminando el país, nuestro desenvolvimiento puede tener un camino más cómodo, más propicio para no tener aprestos económicos. Apolinar Veloz, economista dominicano con mucha experiencia, nos visita hoy día. Gracias por estar en la hora con Gregory, Apolinar. No, gracias a ti por la invitación, Gregory. Quisiera, tal como lo he mencionado, que seas tú quien en este conversatorio nos indique, luego de tener un 2024 tan específico, tan peculiar, ¿qué piensas va a suceder en 2025 cuando de entrada se entendía que íbamos a amanecer el año con la implementación de una reforma fiscal que en ocasiones anteriores, en escritos, en este programa, en otros programas, tú mismo has mencionado que ha sido y es necesaria? ¿Cómo vislumbras 2025? Y tomando inicialmente esa referencia, no tenemos reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal sigue siendo un elemento esencial de la política económica de esta administración. No es posible continuar con la misma estructura de gastos y con la misma estructura de ingresos, porque evidentemente estos últimos son insuficientes para financiar todos aquellos proyectos de inversión que tiene el gobierno. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también tenemos el hecho de que el gasto público, generalmente en teoría económica se dice que el gasto público tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía. Sin embargo, en la República Dominicana ese impacto es relativamente modesto, medido a través de un indicador que se conoce como impulso fiscal. Lo ha calculado el fondo y el fondo dice que de cada peso que invierte el gobierno, alrededor de 6 centavos es el beneficio que deja para el país ese crecimiento del gasto público. De tal manera que si no hay un financiamiento claro para muchas de las obras que están detenidas justamente por falta de financiamiento, no se atiende a ese problema, evidentemente que el gobierno comienza con, digamos, dificultades. Dificultades porque, primero, la estructura fiscal dominicana tiene un conjunto de privilegios que son irritantes desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del pago de impuestos. Tiene exenciones impositivas mal calculadas por el Ministerio de Hacienda por alrededor de 340.000 millones de pesos, que es equivalente a un 4.2% del producto, pero además tiene la evasión del ITEVIS. Yo no sé quién de las personas, digamos, con las que normalmente uno se junta, deja de pagar el ITEVIS cuando va a un comercio. Todo el mundo paga el ITEVIS religiosamente porque no hay de otra, sino no obtienes el bien que vas a comprar. De tal manera que quien lo evade es quien recibe ese pago, quien colecta ese ingreso para el gobierno, que son los comerciantes. Entonces, esa evasión es importante. Pero también hay evasión en el impuesto sobre la renta, no solamente de personas físicas, sino también de personas jurídicas. Es decir, que empresas y personas también tienen evasión fiscal. Y entre evasión fiscal y evasión del ITEVIS, ¿de qué monto podríamos estar hablando de esas dos? Porque si las exenciones nos dan que tenemos más de 300.000 millones en exenciones que no están actualizadas. Eso... No actualizadas, mal calculadas, porque hubo una discusión entre el equipo técnico del Ministerio de Hacienda de la administración anterior y el ministro y un viceministro, y ellos dos dijeron a esas personas que técnicamente preparaban el estudio que dejaran eso así, que eso era un ejercicio aritmético, que eso era solamente para tener una idea. Con lo cual,
han dejado por mucho tiempo de calcular efectivamente el monto de las exenciones. Entonces esas exenciones efectivamente es un privilegio irritante porque nadie, por ejemplo, recibe una reducción de precios de los bienes que generan esas empresas. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente todo ese conjunto de exenciones va a los beneficios, pero esa gente no paga impuestos sobre la renta porque están exentos. Entonces, esta es la economía de la bendición para quien no quiere pagar impuestos y para quien quiere tener exageradas ganancias. De la misma manera ocurre con el sector turismo. El sector turismo recibe, por una ley de hace más de 50 años, recibe exenciones fiscales, ¿no? Tiene efectos negativos la visita de el torrente de turistas que llega al este, que han incluso puesto en peligro uno de los reservorios de agua dulce que ellos han utilizado sin pagar un solo centavo adicional por ese uso. Y ahora le piden al gobierno que tenga que intervenir para invertir y digamos, resolver de alguna manera ese desequilibrio ecológico que ellos han hecho por el uso excesivo de agua. Que es un problema serio. Sí, claro. Ese es un problema serio, sí, que hay en esa zona, sí, claro, esa zona del país. ¿Se conoce, Apolinar Veloz, de alguna exención que haya iniciado en República Dominicana? Que haya terminado. Bueno, todas están terminadas, pero que se haya ajustado en algún momento. No. Pero fíjate, esto es un paraíso, entonces. Claro, por supuesto. Pero fíjate una cosa. Del ITEVI se supone que se va del 43%, pero del impuesto sobre la renta el 60%. De tal manera que si... Y ha habido alrededor de 4 reformas, leyes para tratar de ajustar el no pago de impuestos, que son las amnistías fiscales, que tiene un elemento, digamos, odioso en el sentido de que impuestos sobre la renta no te puede investigar el periodo que te amnistió. Entonces, por ahí se sabe quiénes son los evasores. A través de las amnistías. A través de las amnistías. Pero entonces, las amnistías ya yo les he cogido el pulso, ya yo sé cuándo previsiblemente. Cada 4 o 5 años se producen una. Y lo único que tienen que tomar es ese listado. ¿Quiénes se amnistiaron? Y sencillamente comenzar por ahí. Pero esos no son los únicos, hay muchos más. ¿Por qué el Estado dominicano es tan masoquista en el sentido de permitir que exenciones, que evasiones y no eficiencias recaudatorios se permitan siempre a la libre prácticamente, y llegamos al extremo de eso que has mencionado, de que haya amnistías periódicas? ¿Por qué es tan masoquista el Estado? Mira, vamos a comenzar por el sector de zonas francas. El sector de zonas francas es parte de una estrategia que se puso en marcha en el año 90 cuando el consenso de Washington se aprueba. ¿Qué significaba eso? Sencillamente sacar de los países desarrollados un conjunto de actividades para aprovechar la mano de obra barata, sin impuestos, sin aranceles, sin ningún tipo de responsabilidad fiscal y colocarla en estos países, supuestamente para exportar, pero las exportaciones no pagan impuestos tampoco. O sea, que es sencillamente venir aquí sin ningún tipo de responsabilidad fiscal en el sentido del pago de impuestos, producir y mandar bienes para el beneficio de los consumidores del resto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos dándose, el país está dando esas facilidades, de las cuales no recibe un solo centavo. Y es parte de una estrategia mundial, digamos, favorecida por Estados Unidos, y sencillamente en la República Dominicana se le abrió los brazos a esa estrategia de, digamos, mundialización de los mercados, y República Dominicana está entonces enfermo justamente por ese tipo de actividades. Primero da empleo, pero con un salario de hambre, porque ni siquiera llega a cubrir el 60% de la canasta básica. Son personas que aprenden un proceso
y ese proceso probablemente es irrepetible en otras actividades, de tal manera que no forma a la mano de obra para poder continuar su ascenso en la especialización y tecnificación de esos trabajadores. Y ese es el tipo de beneficios que queremos. Sí, los gobiernos efectivamente han aceptado eso, pero yo creo que hay que trillar un camino distinto en el sentido de que los gobiernos tienen que comenzar a pensar en la población al momento de tomar una decisión de política económica. Y el gobierno está para resolver los problemas sociales. Pero con recursos. Con recursos. Entonces, por eso mi pregunta, entonces ¿por qué no se hace? Porque sencillamente son parte de estrategia del socio mayoritario de la República Dominicana, Estados Unidos. Entonces Estados Unidos impone agenda, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Pero yo tengo que ligar el interés de Estados Unidos con que yo no tenga una autoridad eficiente para recaudar, con que eso es lo grave. Porque el gobierno no se decida a actualizar, como utilicé un término, o a mirar o a revisar las exenciones. Sí, no Estados Unidos tiene que ver con todo eso, Apolinar. No, pero me por parece supuesto, no, claro. Por ejemplo, ha habido denuncias de lo grave que es, por ejemplo, el contrato de Barrigol en la República Dominicana, que tiene muchísimas exenciones. Pero hay personas que lo justifican y dicen que fue un contrato bueno. Bueno, yo supongo que los que están del lado de Barrigol dirán eso, pero los que están del lado del gobierno y saben lo que no paga Barrigol aquí. O sea, no paga por el agua. Y tiene 2 ríos, digamos, que están comprometidos con el agua que ellos tienen, que ellos utilizan para hacer su proceso de mineralización y de sacado de oro y de otros minerales. No paga por el cobre, que está incluido, no paga por el hierro, no paga por la plata, no pagan por ninguno de esos, por lo único que pagan es por el oro. Tienen exenciones de los combustibles, le dieron una central eléctrica que era supuestamente exclusiva para darle energía a ellos, que está produciendo energía para el sistema. Y todo eso se le pasa por alto. Entonces el gobierno tiene que comenzar a hacer su tarea de gobernar. Gobernar no significa que todos tengan, que un poquito tenga privilegios y el resto pague los privilegios de ese grupito. Entonces el gobierno tiene que comenzar a hacer una tarea bien clara de políticas públicas que estén dirigidas al beneficio social. Y en ese sentido, entonces, se mira algo, Apolinar Veloz, mira algo en el ambiente económico, el equipo económico del gobierno, que iniciando 2025 esté haciendo, o que en los 4 años previos haya empezado a visualizar ese mismo equipo económico de qué ajustes hacer para que cambie lo que tiene que ver con el manejo de la economía y vaya en beneficio de que el gobierno pueda entonces cumplir con sus compromisos sociales. Ahí está el grave problema. Porque si el gobierno se propone hacer una reforma como la de modernización fiscal, lo que, digamos, provocó fue que la población se airara en contra de esos beneficios que le siguen dando a la gente y siguen sacrificando, a ese grupito y siguen sacrificando a la gente. Entonces ese es el dilema que tiene el gobierno. El dilema, si se pone el traje de hacer una política social que convenga a todos los dominicanos, entonces tiene en contra el grupito que lo subió, o sea, el grupito que financió al presidente, el grupito que financia a cada uno de los representantes que están en cada uno de los ministerios que velan por el interés privado en lugar del interés social. Y eso ha cambiado totalmente lo que es la visión de gobierno. Este gobierno es un gobierno que efectivamente no hará una reforma fiscal como le está diciendo la población que debe ser. Eliminen los privilegios fiscales y concéntrese en sencillamente utilizar el presupuesto público para en beneficio de todos, es decir, que haya una salud, que haya una educación, que haya una seguridad ciudadana, perdón, que haya vías de comunicación que sean expeditas para contribuir, digamos, al desarrollo del comercio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una contradicción que yo no creo que esta administración pueda superar. De tal manera que va a hacer lo que está haciendo, subió los peajes, y va a seguir arañando aquí y allá 2 o 3 centavos adicionales para poder financiar el presupuesto. La reforma fiscal
que puede pasar en este país es la reforma que vele por el bienestar de todos los dominicanos. Ya un grupo de dominicanos que tienen las empresas de zona franca, de turismo y otras más, que se han beneficiado por más de 50 años de exenciones fiscales, es decir, de lana para sus bolsillos, se está pidiendo a gritos que eso cese y esos recursos se pongan a disposición de políticas públicas para el beneficio de la sociedad dominicana, de toda la sociedad. Que eso es el gobierno, para eso es el gobierno. El gobierno no es para hacer plata, el gobierno es para utilizar el dinero y sencillamente resolver los problemas que son fundamentales del país en diferentes materias. Y entonces, al no tener esa reforma fiscal hoy día, lo que se ha establecido de cronograma de desarrollo y desenvolvimiento económico presupuestario para 2025, ¿nos trae alguna diferencia positiva para este año? Mira, pienso que no. Digamos, no puedo predecir lo que va a ocurrir en el futuro, excepto que haya un cambio de perspectiva del presidente, que es el que dirige la orquesta. Si hay un cambio, digo, él y el conjunto que lo acompañan, porque ahí hay que poner todos los empresarios que evidentemente están detrás del presidente y que se han beneficiado fundamentalmente de las políticas que él ha utilizado, que él ha puesto en marcha. Si eso cambiara, entonces podríamos tener un gobierno distinto, un gobierno que se preocupe por la gente, no de hacer propaganda en los diferentes canales de televisión diciendo que ayudé, que di 2 títulos y que di 2 terrenos, ese tipo de cosas no. No son políticas que beneficien a todo el mundo, no se trata de políticas clientelares que están individualizadas, se trata de políticas económicas que vayan en beneficio de la población, independientemente de que sea Gregory Caimare o de que sea Apolinar Veloce, es a todos. Esa es la idea. Y eso es difícil en las circunstancias en que el gobierno se plantea sus políticas públicas. Bien, preguntas puntuales. Por ejemplo, a final de año, durante 2024, fue interesante mirar cómo la autoridad monetaria de República Dominicana pudo ir desmontando paulatinamente los niveles referenciales de las tasas de interés. La última se realizó ya prácticamente al cerrar el año. Estamos en un 6 punto algo, si no me equivoco. Entonces, ese hecho de que hayamos desmontado de manera interesante el nivel de las tasas de interés de manera oficial, va a repercutir en 2025 que a mí, que puedo tener préstamos en el sector comercial, en los bancos, el sector financiero, también las tasas donde yo compro ese dinero, me resulte esa tasa de interés más baja, porque he escuchado en las últimas semanas a algunos economistas mencionar que las tasas de interés en 2025 en República Dominicana continuarán al alza. Entonces, como que no entiendo, si se hizo eso en 2024, bajar, ¿por qué van a subir o podrían subir en 2025? Si hay ajustes en un mercado del precio fundamental de ese mercado, es porque existe competencia. En el sector financiero no hay competencia, hay un oligopolio bancario. Uno. En segundo lugar, la banca hace mucho tiempo, desde el año de 1994, ha dejado de ser una banca que intermedia recursos. Y digo esto porque la banca dominicana hasta el día de hoy, y esa franja ha venido ampliándose, recibe más depósito que lo que presta. Hay un gap, o sea, si yo recibo 100 pesos, yo debería prestar por lo menos el encaje legal, debería prestar 80, no presto eso, presto menos. De tal manera que la banca no es una banca que intermedia. ¿Por qué esa banca no intermedia? Porque el problema de la rentabilidad se la ha resuelto el Banco Central a través de la colocación de certificados y después de una resolución de Junta Monetaria que los nombra a ellos como los intermediarios en ese mercado. Pero el Banco Central desmontó 120 mil millones de pesos en diciembre y dice que no los va
a redituar. Sí, que no lo hizo. perfectamente. Eso podemos volver porque hay una serie de cambios en la masa monetaria y en algunos indicadores que son importantes, digamos, verlos. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que para tú obtener un título del Banco Central, tú tienes que ir a un banco comercial. El Banco Central emite sus certificados a 10%. Cuando tú los adquieres en el banco comercial, te pagan 7%. Hay 3 que se quedan en el camino. Y ese es el beneficio justamente que tiene la banca y que ha sido extraordinariamente importante para ellos para ser redituables. Eso le da, dependiendo del monto de los certificados, ahora será un poquito menos con esa reducción que acabas de mencionar, de 30,000 millones de pesos al año, que se los reparten fundamentalmente 3 bancos. Entonces, en ese escenario, la demanda y la oferta de créditos no es lo que va a determinar, digamos, qué cantidad de crédito cede en los bancos comerciales o concede los bancos comerciales a la gente que pide prestado. No, no es eso. Lo va a decidir esa política del Banco Central, porque el Banco Central lo que ha hecho es consolidar el monopolio bancario en la República Dominicana. Pero entonces esa actitud, esa no decisión de hacer algo diferente en ese sentido, que es muy lógico y claro, como lo explicas, le hace daño a la economía mía, a la economía tuya, a la economía de República Dominicana, porque los entes productivos somos los que determinamos cuál es el confort económico de cada quien, de una sociedad. ¿Por qué algo entonces como lo planteas, que debe ser tan evidente, no sucede, Apolinar? Mira, fíjate que la banca comercial se ha concentrado fundamentalmente en el crédito al consumo. No a los sectores productivos, es al consumo que se ha dedicado básicamente. Bueno, la agropecuaria tiene solamente que mirar para el Banco Agrícola el poquito que se puede. El poquito que tiene, ahí no hay por posibilidad. Ejemplo. Y después los otros sectores no tienen una cantidad de créditos, digamos, importantes. Aquí el crédito préstamos hipotecarios, préstamos para vehículos, eso es lo fundamental. Para mí conseguir un préstamo para vehículos es mucho más fácil que si yo quisiera tener una vivienda. Claro, no, y una vivienda también es fácil, porque ellos se quedan con un activo, ahí ellos no tienen ningún tipo de dificultad de riesgo en ese tipo de crédito. Pero los bancos comerciales efectivamente no corresponde a la estructura de un mercado competitivo. ¿Y a mí quién me defiende entonces? Vuelvo y digo, la pregunta. No te defiende nadie. La superintendencia de bancos está haciendo... ¿Y por qué la autoridad monetaria se equivoca en tener esa actitud y ser permisiva en ese aspecto? ¿Por qué se equivoca? No se equivoca, al contrario. Lo que hace es fundamentalmente apoyar lo que es la condición de los bancos comerciales. Es decir, no reconocer el hecho de que tú tienes una estructura de mercado que corresponde a 3 bancos fundamentales y el resto es sencillamente seguidor de las políticas de esos 3 bancos. Pero eso no es justo. ¿Por qué a ti te quitan, tú pones tu dinero en un banco y por supuestamente manejo de cuenta, por ejemplo en mi caso me quitan 400 pesos mensuales? Por manejo de cuenta. ¿Y qué manejan de cuenta? Y el dinero que ellos se ganan prestando mi dinero. Entonces, la superintendencia de banco está de vacaciones, evidentemente. Lo que está haciendo es cursitos y que llamen por teléfono para que te quiten del listado. Hace mucho que la superintendencia de bancos La superintendencia está de vacaciones aproximadamente desde el 2000 está de vacaciones, pues, para decirlo, digamos, en años recientes. No hacen nada, son empleados bancarios también. Entonces, como lo es el Banco Central también, no hay un Banco Central independiente, ni del Poder Ejecutivo ni de los bancos. Entonces, el Banco Central está para hacer lo que conviene políticamente al Poder Ejecutivo y económicamente al sector bancario. Otra pregunta de por qué. ¿Y por qué los ¿por qué los primeros mandatarios, por qué los poderes ejecutivos que han surgido con su equipo económico no se percatan, partiendo de que Apolinar Veloz está correctamente dándonos
una información que haría bien a una comunidad, al colectivo, ¿por qué los poderes ejecutivos con su equipo económico no actúan en ese sentido? Bueno, eso es muy sencillo de explicar y eso tiene su origen en la política. Sencillamente la organización de los partidos políticos para hacer las elecciones cuentan con los recursos de quienes de manera privada pueden financiarlos. Pero ese financiamiento tiene intereses y ese financiamiento tiene figuras que inmediatamente en el cargo tienen necesariamente que poner en acción las políticas públicas para beneficio de esos poderes. De tal manera que la democracia que supuestamente tenemos en este país funciona privilegiando a lo que es la selección, no de la gente, sino la selección de un grupo de poder. Y la selección de ese candidato lo que va a hacer en la presidencia es hacer lo que los grupos de poder efectivamente necesitan para seguir acumulando beneficios. Entonces, primero, no tenemos democracia. Es una democracia institucionalmente maleada y maltrecha, de tal manera que tiene efectos políticos y económicos el hecho de que las elecciones dominicanas y la democracia dominicana, que funciona muy mal, sean, digamos, la expresión de resultados sociales y políticos y económicos distintos. Esa es la realidad. Hay impedimento. Y mientras tengamos una democracia secuestrada como esta por los grupos fundamentales de este país, efectivamente no vamos a tener democracia porque cada individuo que sea seleccionado bajo esas circunstancias, evidentemente que va a obedecer a lo que son las decisiones de los grupos de poder de este país. Bueno, y con el esquema que tenemos de que cada 4 años, para llegar a tener un buen desempeño en una campaña política, necesito amplios financiamientos, pues no se ve que pueda eso variar en ese sentido que estamos hablando. Mira, hay sin embargo, Gregory, con la decisión del Tribunal Constitucional de las candidaturas independientes, se abre un proceso, digamos, que puede tener efectos positivos desde el punto de vista político y de la selección de los candidatos presidenciales. O sea, tú puedes presentarte como candidato y las exigencias para presentarte como un candidato individual son menores a las que tiene un partido político. Y eso hace que la ciudadanía pueda a partir de ahí, o digamos, tener candidatos que sean diferentes a los de los partidos políticos. Y eso abre una ventana muy interesante que no sabemos dónde va a llegar, pero efectivamente ha puesto nervioso a los partidos políticos. Interesante eso que mencionas. No vamos a profundizar en ese aspecto porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí se abre una ventana, se abre una ventana. Hacemos una pausa con Apolinar Veloz. Venimos en breve en La Hora con Gregory. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. Continuamos en La Hora con Gregory. Recuerde, este conversatorio, como otros conversatorios que tenemos con visitantes bien inteligentes, visitantes bien capaces, visitantes que nos instruyen, pues usted los puede seguir en YouTube en La Hora con Gregory RD. Suscríbase a La Hora con Gregory RD. Así tiene la facilidad de darle seguimiento en el momento que desea a través de YouTube, a estos conversatorios de este programa. Hoy día continuamos conversando con Apolinar Veloz. Para 2025, continúo mencionando 2025, cuando se elaboró el presupuesto de gastos e ingresos, le doy siempre seguimiento a la parte que tiene que ver con gastos de capital. Al principio, originalmente, digo, wow, este nivel, yo me hubiera gustado que este nivel de gastos en capital para 2025 fuera más alto. Digo, pero bueno, luego viene una negociación, un acuerdo con los médicos, y no solamente entonces para poder complacer a los médicos
se reformule el presupuesto, sino que a costa de reducir los gastos de capital del gobierno para 2025. ¿Qué significa el nivel de inversión que tendremos en este año presupuestariamente en ese renglón? Mira, el problema del gasto de capital está íntimamente relacionado con el nivel de gasto corriente. Y el nivel del gasto corriente está íntimamente relacionado con la clientela política. Empleo público, por un lado, ¿no? Transferencias sociales por el otro, y uno que no lo es, pero efectivamente es parte de la mala política del gobierno, el pago de los intereses de la deuda pública, que como tú sabes ha crecido bastante, yo diría que a mucho mayor velocidad que lo que ha crecido en otras administraciones, y eso lo que dice es que el gobierno no ha puesto ningún interés en resolver el problema fiscal, y ahí es que el problema fiscal entra en juego. Evidentemente que cuando el Ministerio de Hacienda formula su política de gastos para el año siguiente, no tiene como objetivo el déficit fiscal, sino que lo que tiene como objetivo es fundamentalmente el gasto y complacer a la clientela política a través de los dos primeros renglones de empleo público y transferencias sociales. De tal manera que como el director de presupuesto calcula mal el déficit fiscal, porque pone la deuda pública de este año como si fueran ingresos del año en la formulación del presupuesto, evidentemente que eso reduce el déficit. Pero si alguna persona saca eso, saca el endeudamiento que no es parte de los ingresos públicos y a partir de ahí calcula el déficit fiscal, se dará cuenta de que el déficit fiscal sigue subiendo como quiere, o como quiere el gobierno, evidentemente. Eso lleva ese déficit fiscal efectivamente conduce a dos elementos, a deuda privada aquí internamente en el país y a deuda externa. De preferencia ellos tienen la deuda externa. ¿Y por qué tienen la deuda externa? Porque este gobierno como el anterior, están tomando deuda para pagar intereses de la que ya pasó, o sea, de la deuda que ya tienen. No todo lo que entra viene al gobierno, sino llega una parte luego de deducidos los intereses que tiene que pagar. De tal manera que estamos como el individuo insolvente que tiene dos tarjetas, se le vence una y con la otra paga esa que se venció, y el mes que viene tiene el mismo problema, y en eso vive endeudándose. ¿Y cómo podemos entonces mantener una atractiva, agradable? Porque el gobierno, el equipo económico se solaza de que tenemos un nivel crediticio internacional de calificación positiva, te sonríes, pero... Oye, me sonrío por lo siguiente, ¿cómo le cobraron a la República Dominicana en el año del 16? Fue con cañoneras que vino a Estados Unidos a cobrar, las aduanas son mías y yo me cobré. Obviamente que ahora no es así. Ahora te cierran el crédito en el Banco Mundial y te cierran el crédito en el Fondo Monetario Internacional y usted se queda verdaderamente atrapado. Entonces usted tiene que convenir a hacer un programa de ajuste y ese programa de ajuste nos saca de las costillas de lo que más pagan impuestos, que somos los consumidores, que pagamos alrededor del 70% del total de los ingresos del gobierno. Entonces a eso nos cobran, porque entonces hacen el ajuste sobre nosotros. Eso pudiera, digamos, resolver el problema aumentando las tensiones sociales, y eso podría traer consecuencias que uno no puede predecir, pero uno recuerda episodios anteriores de la historia de los ajustes del Fondo Monetario Internacional en esta economía y lo que generó, y también puede hacer un esfuerzo adicional y ver lo que ha pasado internacionalmente con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en algunos países de América Latina, y usted se dará cuenta de que esos ajustes son verdaderamente dolorosos para la población en general. Entonces, si el gobierno continúa con ese mismo tipo de política, yo lo que presumo es que todos esos, digamos, desequilibrios que se van acumulando, el gobierno lo vaya enterrando, tratando de enterrar durante estos 4 años para el que venga, que arregle, como el problema de la descapitalización del Banco Central. Pero se van a sumar entonces 8 años
de tener ese de comportamiento. tener ese comportamiento. Y en sí. algún momento eso nos va a hacer mucho daño. Bueno, algunos dicen, no, ya el gobierno lo va a hacer porque ya no se va a reelegir y por consiguiente eso no es ningún problema. El gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para resolver la situación. Quienes analizan desde ese punto de vista la situación actual pierden de vista que es el partido ahora, el PRM, el que está en juego. Es decir, es él el que no va a poder acceder en el 2028 a la presidencia de la República. Y es él que se va a ir a la oposición. Y es él quien se va a tener que comenzar a defender de la corrupción que se ha producido en esta administración cuando la otra, una distinta, tome la rienda del gobierno. Entonces ellos pierden de vista eso. El asunto es que toda esa explicación pone en un segundo plano lo que es la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esta situación. Esta situación es la situación de un presidente que tome el toro por los cuernos y comience a tomar decisiones de políticas públicas que efectivamente mejoren la calidad de vida de los dominicanos. O sea, nosotros vivimos en la propaganda en la Suiza de América, en la República Dominicana, con una serie de engaños. Por ejemplo, somos un país de renta media, pero la renta se mide con el producto y la renta y el producto tienen una diferencia metodológica de cálculo impresionante, que incluye el déficit de la cuenta corriente, que son 4.000 millones de dólares en este año también. Y también tiene el problema de ¿cómo se llama? De los impuestos indirectos, netos de subsidio y la depreciación que tienen que ser deducidas del producto para poder acceder a la renta media. No se está haciendo. No es renta media, es de producto medio si tú quieres, pero no de renta media. De renta media ellos dicen estamos en 9.000 millones de dólares y el cálculo es alrededor de 6.500, 6.700 millones de dólares de renta. Entonces nosotros somos un país de renta baja. Ahora, de producto medio, haciendo la ilusión del que el producto se distribuye de manera igualitaria entre todos los individuos, porque al tú dividir el producto de este país por toda la población, está diciendo que la población recibe de manera igualitaria una renta igual. Sin embargo, en el año del 2022, por un acuerdo que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la CEPAL, de calcular el índice de Gini para la República Dominicana, sencillamente llegamos a un 64%, 64.64. ¿Qué significa ese punto 64? Que nosotros estamos casi en el borde de la desigualdad perfecta en esta economía. Pero el ministerio ahora sale el año pasado diciendo que no, que eso es de 32%, de punto 32. Más pero hay baja, una diferencia abismal. Exactamente, pero más baja que la que tenía el PLD, que era de punto 42 y que había sacado 2 millones de personas de la pobreza. Si eso fuese así, nosotros estuviéramos en la Suiza de América. El nivel que se puede mencionar de 1 a 10, el equipo económico de este gobierno en eficiencia, en calidad, si fuéramos a utilizar el 1 al 10, ¿qué nivel, Apolinar Veloz, le da en estos 5 años? Eso sería muy subjetivo. Muy subjetivo. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo... Pero esa nómina que hay del equipo económico que presenta el actual gobierno, tenemos un ministro de Economía, un director de Impuestos Internos, tenemos un superintendente de bancos, Banco Central, o sea, esas caras pueden hacer las cosas mejor que lo que están hoy, están actuando con pies puestos muy sobre la tierra. No. Mira, ¿qué está haciendo el equipo económico? Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años, el superintendente de bancos sacó un documento para incluir en la evaluación de riesgo de los bancos comerciales la valoración de
los pasivos financieros en la banca comercial. Parece que el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria le dio un boche al superintendente de bancos y el superintendente de bancos abandonó lo que era su responsabilidad. Y evidentemente se plegó a la política que ha seguido el Banco Central tradicionalmente de beneficio irrestricto a lo que son las instituciones bancarias de este país. Además de que fue el que propició la caída de Baninter. Porque cuando Aristóbulo de Juan le dijo en una carta que le dirigió en 1999 que cerrara Baninter, Baninter se cierra en el 2001-2002. Entonces esa responsabilidad le cabe a él. Los problemas de la banca no se van nunca a saber en esta administración, porque esta administración los solapa. Sencillamente los oculta y no se quiere enfrentar a ellos, porque enfrentarse a ellos significaría una crisis. Y la crisis la va a tener cualquier gente que con dos dedos de frente dirija cualquiera de esas dos instituciones y quiera hacer de ellas, digamos, instituciones que velen por la competencia en el sistema bancario dominicano. Entonces, ese es el tipo de funcionario que nosotros tenemos. Son funcionarios escogidos por política o por silencios. ¿Se incluye el Banco Central? Incluye al Banco Central también. Siempre lo ha incluido. El Banco Central es la estrella de ese panorama. O sea, le ha quitado la preeminencia, por ejemplo, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Obviamente no ha tenido funcionarios que hayan tenido, digamos, la visión de hacer su papel. Y lo que han tenido es la visión de hacer denuncias estúpidas en lugar de hacer, digamos, políticas públicas desde ese ministerio. A ese ministerio no le corresponde la evaluación de la economía dominicana, nunca la hizo. Se la deja al Banco Central, que está jugando de juez y parte. Es decir, hace los números, ella misma, el Banco Central los evalúa, y el Banco Central tiene muchísimos comunicados digamos, lo que se oye es juez y parte. Sí, exactamente, pero es lo que está diciendo, yo soy, digamos, el que tiene la estabilidad. ¿Y cuándo la política monetaria ha sido solamente estabilidad de una economía? El Banco Central y su cabeza fundamental, el gobernador, no sabe lo que es estabilidad. Porque la estabilidad solamente puede ser utilizada como concepto en economía cuando tú tienes equilibrio. Aquí no hay equilibrio en ningún sitio. Aquí tú tienes deficiencia de ahorro para financiar la inversión, déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, o sea, mi Ministerio de Economía ha de darle, en teoría, los insumos al contrario. El Banco Central da los insumos para que el ministerio haga la evaluación de la economía. Tienen que ser independientes. Y obviamente, Banco Central absorbe las funciones del ministerio. La presión, en la práctica. Sí, pone la presión y va y le dice al presidente que ese muchacho que está ahí es un necio y que él es que sabe de la estabilidad y que él es que sabe de todo eso, cuando no ha mantenido estabilidad en ningún sitio. Entonces, vamos a estar claros. Ha habido una concentración desde el punto de vista del gabinete económico en una sola institución, que por demás está decirle que está muy mal, de dirigir toda la política pública a partir de los intereses bancarios. Y los bancos no son el único sector de la economía. Hay muchos otros sectores de la economía, ¿no? Aquí, por ejemplo, quieren hablar de una política de reducción de la pobreza, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. ¿Y cuántos años hace que el salario no sufre una modificación? Pero no solo eso, sino ¿cuál es la modificación que se hace al salario? 5%, 10%, y eso es suficiente. Aquí se paga el salario atendiendo al hecho de que debe cubrir la canasta básica y solamente el trabajador come, no tiene otras necesidades. Estamos con un concepto de salario que es equivalente al del siglo XVIII. Entonces, el crecimiento, Apolinar, que estamos teniendo, es un no dice que es pero entonces no es necesariamente desarrollo al mismo nivel. No es desarrollo. Crecimiento no es desarrollo, porque crecimiento implica la distribución del ingreso y el crecimiento de la productividad por consiguiente. Entonces,
Cuando el Banco Central ha hecho un cálculo de cuál sería el ajuste salarial si se pagara al trabajador por su productividad marginal, que es lo que dice la teoría que ellos manejan, la teoría neoclásica, eso es lo que ellos manejan. Y está bien, yo estoy de acuerdo, págale por la productividad. No, porque aquí le pagan por la canasta familiar, el costo de la canasta familiar. Y eso no la cubre. Y el salario es aproximadamente la mitad de lo que cuesta la canasta. Entonces, seamos sensatos, no puede haber menos pobres cuando sencillamente el salario es un salario de hambre. Bien, una información que se escucha positiva. 2025 vamos a crecer 5%. Ese 5% es lo que nosotros necesitamos crecer para desarrollarnos. El problema es el siguiente. Si tú tomas cualquier economía capitalista, o de mercado como le llaman también, cualquiera en el mundo, y buscas cuáles son los niveles de pobreza, te vas a dar cuenta que en primer lugar está Estados Unidos con digamos, el país más desarrollado, con la mayor cantidad de pobres, y eso resulta totalmente contradictorio, porque esa economía debía distribuir. Pero y tú te la buscas, otras economías es igual. Probablemente los nórdicos sean una excepción, pero tienen una política distinta. Porque el presupuesto público es un presupuesto para resolver los problemas sociales que tiene la ciudadanía. En los otros no es así. En los otros sencillamente se privilegia fundamentalmente el hecho de que la empresa privada y la digamos, iniciativa privada tenga los mayores beneficios en esta economía. Obviamente, si tiene los mayores beneficios, el resto de la población tiene menos. Entonces, esa es la distribución del ingreso. Nosotros tenemos una economía institucionalmente con una democracia muy débil, permeada por los intereses de las clases dominantes en este país, y efectivamente eso es determinante para la distribución del ingreso. La masa salarial en este país ha caído suficientemente, de manera importante, no me acuerdo exactamente de la cifra, en estos últimos 15 años. Caído brutalmente. Entonces, así se saca... Pero no estás hablando de empleo, ¿verdad que no? No, masa salarial. Ah, ya, muy bien. ¿Y el empleo? ¿Dónde está el empleo? El empleo está en el sector informal. No es la actividad fundamental, o sea, las actividades productivas fundamentales las que crean el empleo, sino los motoconchos, el Uber y todas esas cosas, el vendedor, el autoempleo. O sea, las empresas no son capaces de emplear a la mano de obra. Muchos te dirán, que esa mano de obra no tiene calificación. Y las empresas dominicanas, ¿para qué que tienen calificación? Pues yo no les he visto competir en los mercados internacionales y decir, nosotros estamos exportando tal cosa. Es una exportación primaria, seguimos como si hubiéramos salido de la colonia. Todavía tenemos exportación primaria, azúcar, café, cacao y tabaco también. Y entonces, ¿dónde está el desarrollo de la actividad productiva dominicana? ¿En los bancos? No. ¿Cuál es el sector que descolla en esas actividades productivas que dé, digamos, alguna indicación de que la economía dominicana se ha modernizado? El turismo. Pero por Dios, el turismo es la explotación de la mano de obra fundamentalmente. Sin esa mano de obra, el sector turismo no podría competir. Si surgiera, vamos a hacer un ejercicio hipotético, si el gobierno toma una medida económica en los próximos meses y a ti esa medida económica te llama mucho la atención y te sorprende positivamente, ¿qué medida económica podría ser esa? Mira, lo que está a la mano es lo siguiente. Por ejemplo, una medida, yo digo, vamos a reducir las transferencias sociales. Las transferencias sociales son clientelismo puro, tal y como están planteadas y como se lleva a cabo hoy. Vamos a decir, vamos a darle puntualmente a aquella gente que necesita verdaderamente esa transferencia social. ¿Quién? A una mujer soltera con hijos. A una mujer soltera que esté dándole cuidados a un miembro de su familia.
¿no? Identificar a esa gente y tú focalizar ese. Está bien. Y decirle al sector privado, bueno, señores, vamos a aumentar el salario. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando usted paga un salario que está por debajo de la productividad, hay una parte del producto del trabajador con la que usted se queda. Si usted le aumenta el salario, usted no va a lastimar su beneficio. Lo que va a lastimar es lo que usted de manera, digamos, adicional se está llevando a los bolsillos cuando esa parte del producto no le corresponde. Y esa es la idea. Entonces ahí yo pongo el esfuerzo. Tú quieres, vamos a mejorar los salarios y vamos a mejorar a aquellas personas que realmente son vulnerables, los envejecientes, por ejemplo, los discapacitados, por ejemplo. Ahí yo pongo el interés del gobierno. Y obviamente, si voy a poner el interés en la educación, entonces tengo que tener un sector productivo que sea, digamos, que demande esa gente que está saliendo de esas escuelas mejor preparados. ¿Por qué los jóvenes se quedan la mayoría? La mayoría que se van quedan en Estados Unidos, se quedan en Alemania, se quedan en todas partes. Hay las estadísticas que hemos visto y se miraba previsible en el último tramo del año pasado de que las remesas tendrían un buen desempeño. Se menciona de que 10.700 millones de dólares ingresaron vía remesas. Me gustaría escuchar el significado que para Apolinar Veloz significa este detalle económico de estadística. Mira, efectivamente las remesas tienen un efecto sobre la balanza corriente. Son ingresos que entran, que ayudan a pagar parte del déficit de la balanza corriente. De igual forma que la inversión extranjera directa, si es inversión extranjera directa, efectivamente llegará nueva al país, llegará nuevos dólares. Pero aquí no llegan nuevos dólares. Aquí lo que se hace es que la reinversión de lo que ya están instalados se considera como inversión extranjera y eso dicen que ayuda a pagar la balanza corriente. Y esa entrada, por ejemplo, del pago de los dominicanos empobrecidos que huyeron de esta maravilla económica para encontrar alguna forma de sustento que le permita mantener a los suyos aquí, es lo que ha permitido esa entrada de 10.700 millones de dólares. Parecería lógico entonces empobrecer más a la población dominicana y tener, desde el punto de vista migratorio, mayor facilidad para que los dominicanos se vayan a otro sitio a producir lo que aquí no pueden producir y resolver el problema de divisas al Banco Central y al gobierno. O sea, que esas remesas tienen un costo. Tienen un costo. A costa del empobrecimiento de la gente. Apolinar Veloz, muchísimas gracias por haber estado iniciando este año acá en La Hora con Gregory. Pienso que amerita, con el color del conversatorio que hemos sostenido, que no muy lejos en el tiempo, si sacas tiempo, lo voy a agradecer para que nueva vez estemos en otro conversatorio de La Hora con Gregory. Estaría encantado, Gregory. Muy bien. Señores, les espero nueva vez mañana. Hasta entonces.